mañana respecto a la gente que está participando de estas primarias 2020 que además están en un contexto de pandemia. Hace poco rato el Ministerio de Salud entregó los datos de las últimas 24 horas. 1.489 nuevos contagios y 34 víctimas fatales. Ayer tuvimos 1.700, una cifra que no se anotaba desde hace bastante rato. 22 días que no teníamos una cifra tan alta de nuevos contagios en nuestro país. Es tema, por cierto, la pandemia, es tema la vacuna. A propósito de los últimos anuncios que entregó Pfizer para nuestro país el viernes de esta semana que recién termina, queremos conversar de esto con el doctor Flavio Salazar. Él es director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y además vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, a quien ya lo saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar en Semana 24 Chile Elige. Buenas tardes, saludos para ti y para Andrés. Doctor, usted comparte la preocupación que ayer entregaba el propio ministro de Salud, Enrique París, a propósito de los contagios. Ayer fueron 1.700, hoy día 1.400, pero particularmente ayer se daba una cifra que no se anotaba hace bastantes días, 22 días, 3 semanas en lo específico. Y quería preguntarle además de esa preocupación respecto a los números de contagios que tenemos en las últimas 24 horas, también de lo que pasa en la zona sur de nuestro país, incluido el Gran Concepción, que también ha tenido hartos números de nuevos contagios en las últimas semanas. Sí, bueno, obviamente que existe preocupación. Yo he estado conversando con expertos que están viendo también los temas de modelos matemáticos, con gente que trabaja en los temas, digamos, de salud. Y sí existe un incremento en la tasa de contagio que veníamos viendo durante las últimas semanas. Hay un incremento importante y que puede ser, digamos, preocupante si es que se mantiene y se profundiza. Entonces, lo que uno de alguna manera trata de transmitir es que este tema de la primera ola, segunda ola, los contagios, no están de alguna manera determinadas solamente por el virus, sino que principalmente por el comportamiento de la ciudadanía. O sea, en el fondo, nuestra propia movilidad, nuestra propia mantención de las medidas precautorias son las que generan la contención de la diseminación del virus. Si nosotros relajamos esas normas, esas normativas propias, ¿no es cierto?, de comportamiento, entonces se produce nuevamente un salto. Y claro, en la zona sur ha sido incluso más profundo este crecimiento por cuestiones que tienen que ver con el clima, además. O sea, hay zonas en las cuales la vida se genera mucho más en lugares cerrados y hay un comportamiento, digamos, de movilidad mayor, y esto se refleja directamente en la tasa de contagios que podamos tener. Esperemos que se mantengan y que logremos mantener durante el verano una baja de contagios, porque se nos podría adelantar una segunda ola de otra forma. Sí, eso quería preguntarle, doctor, a propósito de lo que estamos viendo en Europa. Probablemente, mirando el espejo de lo que pasa en Europa, probablemente más temprano que tarde vamos a estar en presencia también nosotros de un segundo brote, una segunda ola. ¿Cómo nos preparamos para eso? Tomando en cuenta lo que usted decía, se viene el verano, pero antes del verano, ya el próximo mes, tenemos dos fiestas que son bien familiares, la de Año Nuevo y también la fiesta de Navidad. Claro, bueno, eso es interesante poder analizarlo, porque el verano nuestro, el verano del hemisferio sur, en el caso de Chile, es un verano más largo y que, a diferencia de lo que pasó en el norte, donde los meses más de verano son como de vacaciones, acá tenemos una etapa, que usted mismo menciona, en la cual hay una intensa, digamos, sociabilidad de las personas a través de su propio trabajo, pero también a través de las fiestas de fin de año. Entonces es muy importante que, sobre todo durante esas semanas, tratemos de mantener este comportamiento que de una u otra manera ha demostrado que logra frenar la tasa de diseminación de la enfermedad. Entonces, no nos podemos relajar, no podemos de alguna manera confiar. Yo siento que de alguna manera también estas noticias que van apareciendo de la posibilidad de los avances en las vacunas también puede generar una falsa sensación de que la solución está a la vuelta de la esquina, pero yo creo que todavía estamos en una situación muy peligrosa y por lo tanto hay que ser precavidos. Ahora, estamos en mejores condiciones que en la primera ola, obviamente existe una experiencia mayor, conocemos más del virus, tenemos mejores condiciones para enfrentarlo, pero de todas maneras no se nos puede escapar de las manos porque puede ser un problema de salud muy profundo para la sociedad chilena. A propósito de ese concepto que usted esbozaba, doctor, de la vacuna, recibimos una buena noticia el viernes cuando el laboratorio Pfizer le entrega al Instituto de Salud Pública los antecedentes para que se permita el uso de su vacuna contra el COVID acá en nuestro país. Pero usted también fue bien cauto en su respuesta anterior porque decía, hay que ser optimista, pero me imagino que también hay que ser responsable respecto a esto. Y no se vaya a malentender que tener una vacuna pueda generar relajo, por ejemplo, en el cumplimiento de las medidas sanitarias, ¿no?
Claro, o sea, todo lo que hemos escuchado durante las últimas 3 o 4 semanas respecto a los avances de los distintos, digamos, prototipos de vacuna es altamente, digamos, bueno, es promisorio, es interesante, genera optimismo, pero todavía estamos en una etapa de investigación y no hay ninguna vacuna hoy día que esté aprobada, ninguna vacuna que haya sido ya revisada por los expertos de los organismos regulatorios y que hayan dado un vamos a su uso. En Chile tampoco, o sea, el ISP probablemente va a tomar en cuenta los antecedentes que se le entreguen cualquiera de las vacunas que estemos hablando, pero probablemente va a requerir un análisis de experto muy profundo, porque el tema tiene que ver con varios elementos, no solamente con lo informado a través de comunicados de prensa, sino que tiene que ver con la revisión de los antecedentes en detalle de lo que ha pasado con los voluntarios que se han vacunado hasta el momento y si eso proyecta una utilización, digamos, de emergencia. Eso todavía no está seguro y yo no soy tan optimista respecto a que esto sea inminente. Yo creo que esto va a tomar a lo menos un par de meses antes de que realmente tengamos los primeros prototipos de emergencia en Chile. Bueno, lo decía ayer el ministro de Ciencia, Andrés Kup, entre otras cosas, que ojalá que sea dentro del primer trimestre del próximo año que se pueda generar esta posibilidad de vacunar a la gente. Y a propósito de eso, doctor Salazar, decía el propio ministro, a raíz de lo mismo, que la vacunación será de carácter voluntario, a diferencia de todo el Programa Nacional de Inmunizaciones, que es obligatorio. ¿Esto tiene que ver porque la gente efectivamente es reticente a vacunarse? Entiendo que hay estudios que dicen que el 30% de la población no se quiere vacunar contra el COVID. Bueno, claro, es que hay una diferencia entre los programas nacionales de vacunación donde se utilizan vacunas que ya han sido altamente probadas y que su eficacia ha sido determinada durante años anteriores a la utilización, por muy, digamos, promisoria que sean los resultados de una nueva vacuna. Yo creo que el tema está en que no tenemos ninguna evidencia de los efectos de mediano y largo plazo que tenga una vacuna de este tipo. ¿Por qué no la podemos tener? No podemos tener algo que se inventó hace unos pocos meses, saber cuánto va a proteger en el tiempo o si en el futuro va a generar algún problema. Ahora, siempre hay un costo-beneficio en esto. Estamos viviendo una pandemia que ha sido la más terrible de este siglo y obviamente eso tiene un impacto en todos los aspectos de la vida de la población. No solamente los que se enferman, sino que el tema del trabajo, ¿no es cierto? El tema de las otras enfermedades que tiene la población y que no puede ser tratada a tiempo porque está enfocado en una emergencia. Entonces hay muchos impactos que se toman en cuenta. Pero yo entiendo que una parte de la población puede ser un poco reticente a ser de los primeros en vacunarse. Pero sí creo que va a haber suficiente voluntario, gente que sí va a querer, que va a permitir que al inmunizar una parte de la población también se empiece a proteger y se baje el nivel de contagio de la población en general. El gobierno, entiendo, doctor, ya comenzó a definir su estrategia de vacunación, ya habla de grupos críticos, de riesgo y, por cierto, los sanos, que son entre los 18 y 60 años, van a ir inoculándose de manera escalonada, me imagino, pero ya está hecha la estrategia, está hecho el plan de parte del gobierno desde este punto de vista. Y a propósito de eso, de los grupos y la estrategia que está haciendo el ministerio, doctor, quería preguntarle que hay algo bien importante. No sabemos cuándo va a llegar la vacuna, no sabemos cuándo va a empezar a inocularse la gente y, como lo decíamos, es voluntario, pero sí tenemos algunas fechas que son decidoras. Más allá de lo que hablábamos de Navidad y lo que pase en el verano, las clases van a comenzar el 1 de marzo, ya lo dijo así el Ministerio de Educación, y hay una gran cantidad de profesores que yo imagino van a tener clases presenciales. ¿Cómo se hace para tratar de que cuadren las fechas respecto a la inoculación, por ejemplo, de ese sector de riesgo que va a estar en contacto con los niños? Claro. Bueno, hay varias estrategias que probablemente los expertos del gobierno están trabajando y eso tiene estrecha relación con la evidencia acumulada de cada una de estas vacunas. Cada una de estas vacunas que han estado haciendo los estudios fase 3, que son el último, digamos, eslabón que hay que tener antes de una aprobación, están probadas en diferentes grupos. Por lo tanto, a los grupos en los cuales se ha probado su eficiencia son los que se van a vacunar. Si es que, por ejemplo, hubiese una vacuna que es efectiva en, por ejemplo, en las personas de alto riesgo, los adultos mayores, los que tienen enfermedades crónicas, pudiese ser un grupo que se vacune primero. Esa es una estrategia que se usa, por ejemplo, en la influenza. Pero si no está probada ahí, entonces uno tiene que enfocarla en los individuos sanos que han sido probados. Y si uno se enfoca en los individuos sanos, como somos tantos realmente de la población en los países, es que hay que empezar a tener una estrategia de a cuál vacunar primero. Y yo creo que, obviamente, los que están en contacto con una mayor cantidad de gente, que están en las primeras líneas, el personal médico, los profesores, los bomberos, algunos militares, por ejemplo, tendrían que ser los primeros en ir siendo inmunizados durante esta estrategia. Ahora, yo no creo que el tema de la vuelta a clase no pueda estar supeditado solamente a la vacuna. Yo creo que hay varios otros elementos.
porque no sé realmente si vamos a alcanzar a tener una vacuna antes de marzo probada en una parte importante de la población. Yo soy un poco, digamos, realista en eso, porque yo estoy casi seguro de que los expertos y la FDA no va a dar una aprobación tan rápida, porque va a exigir una espera un poco mayor para ver la evolución de los casos en el tiempo y saber que una persona sí hizo respuesta inmune, los 90%, yo no lo estoy poniendo en duda, los 95%, pero ¿cuánto dura eso en el tiempo? ¿Es suficiente para proteger en el largo plazo? Si eso se comprueba, yo creo que se va a dar el vamos. Pero eso es especulación porque yo no tengo toda la información y no puedo, así es solamente una opinión. Sí, a ciencia cierta nadie lo sabe también, por cierto, pero es un buen punto el que usted toca, doctora, eso de cuánto dura la inmunidad, no se sabe efectivamente, tampoco hay antecedentes, no hay mucha literatura en esto que nos pidió a todos de sorpresa, pero me gustó eso del realismo suyo, más allá de ser optimista o no tan optimista respecto al futuro que se viene, doctor, y quiero preguntarle cómo mira usted los próximos meses, cómo se nos viene, desde ese punto de vista de lo que estamos viendo, los últimos datos que hemos recogido del MinSal, este aumento de contagios que no es tan grande, pero es un aumento, se venía dando una tendencia. Respecto a los próximos meses que se vienen, doctor. Bueno, lo que pasa es que claramente ha habido una recuperación de la movilidad de la ciudadanía, ¿no es cierto?, durante los últimos meses. O sea, ha vuelto gente a trabajar, ¿no es cierto? Usted ve, la construcción vuelve a ponerse en movimiento. Todo eso tiene un impacto, no puede no tenerlo, porque el virus es algo inerte en general. O sea, el virus se mueve solamente con las personas. Entonces, al empezar a recuperar una serie de actividades, ¿no es cierto?, eso va a generar un mayor, digamos, grado de contagio. Pero si nosotros mantenemos conciencia respecto a los riesgos y sabemos que si podemos salir, tenemos que salir con mascarilla, tenemos que evitar los horarios punta, tenemos que evitar las aglomeraciones, tenemos que evitar los lugares cerrados. Si nosotros mantenemos, o una gran parte de la población mantiene ese comportamiento, el virus, por estar en una etapa digamos, estacionaria, donde uno hace más actividad al aire libre, doctor, baja el nivel de contaminación. Millón de gracias por esta conversación, doctor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile. Que esté muy bien, doctora. Y nosotros llegamos hasta acá con semana 24, es una fecha de elecciones primarias 2020.